Un fuerte aplauso de bienvenida y que el pastor Adel nos predique la palabra de Dios, lo que el Señor ha puesto en su corazón. Vamos a recibirlo. Palabra de Dios. Bienvenido, pastor Adel García, desde Veracruz. Adelante. ¿Quién vive? Gloria a Dios. Jesús. Que la paz de Cristo sea con cada uno de nosotros. Sobreabunde en nuestros corazones. Alabado sea el Señor. Gloria al Señor Jesús. Dice una alabanza que quizás ustedes han oído: rostros que nunca hemos visto, contemplaremos loando al Señor. Rostros que nunca contemplamos. Ustedes no han contemplado mi rostro, ni yo el de ustedes, pero me alegro al verlos, porque sé que somos una familia de Cristo Jesús. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Nos hemos gozado con las alabanzas, con las palabras de nuestros hermanos, porque dice la palabra del Señor que de la abundancia del corazón habla la boca. Han pasado a cantar, han alabado al Señor, han contado la historia de cómo empezó este ministerio en este lugar de Ticul. Alabado sea el Señor. Y sin lugar a dudas, hermanos, es porque Dios ha hecho algo en los corazones de cada uno de ustedes. Dice la palabra de Dios que si nosotros callamos, las piedras hablarían. Alabado sea el Señor. Vamos a leer Romanos 13:7 para sentarnos unos momentos y meditar en la palabra del Señor. Pero aunque nos sentemos, hermanos, vamos a glorificar el nombre del Señor. Porque puede venir algún espíritu que nos intente distraer, algún espíritu que nos intente dar un poco de sueño, el calor, pero todo eso se va en el nombre poderoso del Señor Jesús. Romanos 13, versículo 7. Dice la palabra del Señor, en ese nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso del Señor Jesús. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Vamos a tomar asiento unos minutos, hermanos, en el nombre del Señor Jesús. Amén, gracias. El tema de hoy, hermanos, se llama la honra. ¿Qué es la honra, hermanos? Muchas veces nosotros entendemos y decimos, bueno, hay que honrar a nuestros padres, honra a tu padre, honra a tu madre, para que los días sobre la faz de la tierra se te alargan, y dice, y seas de larga vida. Pero dice la palabra de Dios, pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que nosotros tenemos que pagar. A veces uno dice, ¿cómo voy a pagar la honra? Pero la Biblia dice que debemos de pagar la honra. No debéis a nada, nadie. ¿Cómo pagamos la honra? Bueno, en el versículo 8 dice, sino no debáis nada a nadie, sino amaos unos a otros. ¿Cómo se paga la honra, hermanos? ¿Cómo se paga la honra? ¿Qué dice la palabra del Señor? Lea la Biblia, esa parte de la Biblia, léala, hermanos. Amándonos unos a otros. Amén. Así es como se paga la honra, con amor. Amar a los demás. Dice la palabra del Señor que de tal manera nos amó Dios a cada uno de nosotros. Porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Alabado sea el Señor. Hermanos, ¿qué es honra? Muchas veces nosotros hablamos de la honra, pero no sabemos qué es honra. Honra, hermanos, es reconocer a una persona el valor que tiene esa persona, la dignidad que tiene esa persona, el respeto, darle el respeto que se merece. Amén. ¿Por qué, hermanos? Porque la persona que sabe honrar a otra persona es una persona agradecida. Es una persona que sabe
que da de gracia de lo que de gracia ha recibido. Aquel hombre, aquella mujer, hermanos, que nunca agradece, que nunca tiene el valor en su corazón o la virtud en su corazón de ser agradecido, jamás va a poder ver las maravillas de Dios. Porque cuando llueve, ¿sabe qué dice? ¿Por qué está lloviendo? Cuando hace calor, ¿por qué hace calor? Cuando hace frío, ¿por qué hace frío? Y nunca va a ver las maravillas de Dios, porque no es agradecido. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Por eso, hermanos, si el Señor nos manda lluvia, bendecido sea su nombre. Gloria a Dios. Ahí está la honra, la gloria y toda la alabanza. Pero también, hermanos, hay personas que en nuestra vida nos impactan. En nuestra vida Dios manda con un mensaje especial. Dios ocupa siervos en el cual les llama para un mensaje único para tu vida. Porque ayer platicábamos, hermanos, que todos nosotros somos predestinados ¿desde hace cuánto? Desde antes de la fundación del mundo. Dios te predestinó, Dios te escogió, pero Él va a ocupar un medio. Dice la palabra del Señor: podrán tener 1000 años en Cristo. ¿Qué es año? Es aquel que marca el camino. Cuando usted va en la carretera, hay señalamientos que dicen hacia allá está Mérida, ¿sí? Ese es un ayo, alguien que te marca el camino. En este lugar hay un ayo, que es nuestro hermano Omar, y te ha dicho: para allá está el camino. Yo no soy el camino es Cristo. Alabado sea el Señor. Y hermanos, dice la palabra del Señor que esos instrumentos de Dios, el Señor los ha escogido con un propósito. Y es hermoso cuando el ser humano es agradecido, cuando el ser humano sabe dar de aquello que ha recibido. Vamos a leer Primera de Reyes 10:2, hermanos. Fíjese cómo la Biblia nos da ejemplos de todo en nuestra vida, hermanos. Si nosotros necesitamos aprender cómo ser personas sujetas a la voluntad de Dios, ahí está la Biblia. Si nosotros necesitamos aprender cómo sujetarnos a nuestras leyes humanas, ahí está la Biblia. Si nosotros necesitamos saber cómo ser disciplinados en el trabajo, ahí está la Biblia. Y dice en Primera de Reyes 10:2: y vino a Jerusalén con un séquito muy grande, con camellos cargados de especies y oro en gran abundancia y piedras preciosas. Y cuando vino a Salomón, le expuso todo en su corazón lo que tenía. Y Salomón le contestó todas sus preguntas, y nada hubo que el rey no le contestase. Hermanos, Salomón no tenía una sabiduría porque había leído muchos libros, sino porque el Espíritu de Dios estaba en él, estaba sobre él, porque Dios lo había escogido. Dice la palabra del Señor que era un hombre tan sabio que inclusive, hermanos, sabía los musgos que salen en las paredes, los arbolitos que salen en las paredes, sabía las propiedades que tenían cada uno de esos para el cuerpo, para la salud del ser humano. Y así son los hombres sabios de Dios. Cuando esos hombres predican la palabra de Dios, te abren el entendimiento de parte de Dios, te explican el camino, te explican la verdad y te explican la vida, que es Jesucristo. Amén. Y entonces, hermanos, esta reina de Saba llegó con preguntas, llegó con curiosidad. ¿Será verdad que este hombre es de Dios? ¿Será verdad que Dios lo respalda? Y empezó a preguntar: yo tengo duda de esto, yo tengo duda de aquello. Pero aquel hombre le empezó a contestar aquello que Dios le ponía en su boca. Y dice la palabra del Señor en el 4, dice: y cuando la reina de Saba vio toda la sabiduría de Salomón y la casa que había edificado,
Asimismo, la comida de su mesa, las habitaciones de sus oficiales, el estado de los vestidos, los que le servían, sus maestrales y todo lo que él tenía, le dijo al rey: verdad es que oí en la tierra toda tu sabiduría. Alabado sea el Señor. Dice la palabra del Señor que la reina de Saba, hermanos, llevó presentes a Salomón, llevó presentes a aquel hombre, y se fue feliz, hermanos, se fue contento porque recibió palabra de Dios en su corazón, palabra de vida. Pero, hermanos, no es lo mucho que haya llevado la reina de Saba, es la acción que nosotros damos en nuestras vidas. Hay ocasiones, hermanos, que Dios no quiere que nosotros nos quedemos sin casa, sin carro, pero sí quiere que tomemos decisiones importantes en nuestra vida, que sepamos dar de lo que Dios nos ha dado, de decir: Señor, no quiero deberle a nadie nada, al que tributo, tributo, al que honra, honra. Señor, yo voy a destinar esto para tu servicio. Yo voy a destinar esto para honrar la vida de mi pastor. Yo voy a honrar esto para Dios, honrar tu santo santuario. Destinar algo para nuestro Dios, hermanos. ¿Qué dice la palabra del Señor? Que los ladrones, ¿qué dice? No heredarán el reino de los cielos. Y dice la palabra del Señor: no debáis a nadie nada. El que debe, ¿qué es, hermanos? Es un ladrón. Por eso nosotros, hermanos, tenemos que ser agradecidos para con Dios. Poder nosotros entender, hermanos, que el agradecimiento en nuestras vidas es algo especial. No es algo solamente pasajero, sino es un fruto del Espíritu. Hay ocasiones, hermanos, que hay hermanos que les cuesta mucho dar el diezmo y buscan de la Biblia de diferente manera y dicen: es que el diezmo era de la ley. Y es verdad, hermanos, era de la ley. Pero cuando Abraham diezmó a Melquisedec, no había ley, sino que lo dio como un fruto del Espíritu, como un fruto del agradecimiento a Dios. Amén. Y dice la palabra de Dios que fue bendecido. Decía el hermano Romy, que pasó hace unos momentos: anteriormente yo no sabía ni dónde me quedaba, ni cuánto gastaba. La otra vez un hermano nos invitó a cenar, y cuando terminamos, el hermano Omar le preguntó: hermano, ¿cuánto le vamos a quedar a deber? Y dijo el hermano: no, hermano, si yo anteriormente en el mundo me gastaba hasta 100,000 pesos en una noche. Para mí es una bendición dar. Hermanos, cuando estamos en Cristo nos hacemos duros, y no estoy diciendo que reguemos el dinero por todos lados, no, estoy diciendo, hermano, que lo destinemos del corazón. Dice la palabra de Dios: cada quien dio como propuso en su corazón. Amén. Ser agradecidos para con el Señor. Porque no fue lo que dio la multitud de lo que dio la reina de Saba, sino el valor de su corazón. Santiago 2:18, hermanos. Vamos a leer Santiago 2:18. Muchas ocasiones, hermanos, nosotros escuchamos y decimos: es que yo tengo fe, yo tengo la confianza en Dios. No es necesario, hermano, que yo me esfuerce, que yo dé, que yo tome de lo mío para poder dar, porque el Señor sabe que no tengo. A veces así decimos, hermanos. Pero te voy a decir algo, hermanos. Dice la palabra del Señor que tenemos que poner a prueba a Dios. Probadme en esto, dice el Señor. Amén. Gloria a Dios. Y muchas veces decimos: es que no tengo y no doy. No doy porque no tengo. Pero la realidad, hermanos, es que no tienes porque no das. ¿Por qué? Porque Dios es el Rey de todo, hermanos. Él es el que quiere todo. Él no te quiere 1 millón de pesos ni 2 millones de pesos. Solamente quiere que des lo que propusiste en tu corazón. Alabado sea el nombre del Señor.
Santiago 2:18, hermanos. Fíjense lo importante que dice la palabra de Dios. Dice así en el nombre poderoso del Señor Jesús. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras. Yo te mostraré mi fe por mis obras. Alabado sea el Señor. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Gloria sea el nombre del Señor Jesús. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. Alabado sea el Señor. Hermanos, muchas veces nosotros hemos leído en la Biblia que fuimos abarcados por gracia en el Evangelio del Señor. Y es una gran verdad. Dice la palabra del Señor que no es por obras para que nadie se gloríe. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que cuando nosotros estamos perdidos en el mundo, estamos perdidos en aquel fango de iniquidad, dice la palabra del Señor que éramos como aquel perrito que volvía a su vómito, como aquel animalito que volvía a ensuciarse después de estar limpio. Pero cuando el Señor fue por nosotros, no necesitó, hermanos, que nosotros fuéramos buenos, porque lo hizo por misericordia, por gracia. La gracia es algo que no es porque fuéramos buenos, nadie éramos buenos. Y nos limpió, nos trajo a su redil, hermanos. Mas ahora, dentro del camino de Dios, siendo bautizados, lavados con su sangre, es necesario, dice el libro de Santiago, que hagamos obras dignas de arrepentimiento. Amén. Ahora sí, hermano, la fe es a través de nuestras obras. Porque la fe sin obras es muerta. Nadie puede decir yo tengo fe, pero no tengo obras. No, la fe debe de vivirse a través de las obras. Alabado sea el nombre del Señor. Pero hermanos, muchas veces no todos en la palabra del Señor, en el camino del Señor, lo entendemos o lo entiende uno de esa manera. Es un proceso, hermanos, en nuestra vida. Es necesario que nosotros nos sinceremos con Dios, que nosotros empecemos a caminar con Dios. Decía un hermano, es que yo antes jugaba al cristiano, me acercaba porque quería que mi esposa me viera, que yo iba, pero no estaba convencido. Hoy, hermanos, me he convencido de que Dios es un Dios vivo, de que Dios es un Dios celoso y de buenas obras. Segunda de Reyes 4:9, hermanos. Vamos a ver un ejemplo de una mujer que entendió la importancia de hacer obras, la importancia de saber pagar a todos, el que tributo, al que honra. Segunda de Reyes 4:9, hermanos. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Dice así en el nombre poderoso de Cristo el Señor. Gloria a Dios. Dice, y ella dijo a su marido, he aquí, ahora yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Hermano, ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Ahora qué? Gloria a Dios. Ahora entiendo. A veces, hermanos, nos tardamos en entender. No es algo que lo entendamos de la noche a la mañana. La tsunamita dijo, ahora entiendo que el que pasa por este lugar, varón santo es de Dios. Amén, amén. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? ¿Que pasó una vez? Pasó varias veces por ahí, pero ahora ella veía algo diferente. Había cambiado el siervo de Dios, Eliseo, había cambiado ella en su corazón. Había madurado, había entendido algo que no entendía antes. Y le dijo a su esposo, hermanos, vamos a hacer un cuarto, un aposento, para que cuando él pase, aquí
aquí coma, aquí duerma, aquí descanse y siga su camino. Hermanos, la tsunamita entendió que tenía que pagar a todos lo que tributo, al que honra, honra. Y a los siervos de Dios se le honra, hermanos. Se le honra. Alabado sea el Señor Jesús. Un siervo de Dios no va a tomar la honra que no les pertenece. ¿Sí? No le va a tomar la honra que le pertenece a Dios. Pero Eliseo sabía que esa honra era para bendición de la casa de la tsunamita. Por eso aceptó la honra. Hay veces, hermanos, que decimos: es que la tsunamita tenía dinero, hermanos. Es que la tsunamita era, dice la Biblia, que era una mujer importante. Pero ¿por qué era importante, hermanos? ¿Por qué Dios la respaldaba? Porque ella era justa. Porque ella no procuraba robarle al Señor. Pagaba al que tributo, al que honra, honra. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Pero, hermanos, a pesar de que alguien tenga mucho dinero, no puede comprar las cosas más importantes de la vida. Hay gente que tiene una mansión, pero no puede comprar un hogar. Su hogar está destruido, sus hijos están destruidos. Hay gente, hermanos, que tiene mucho dinero y no puede tener un hijo, y pagaría todo el dinero del mundo por poder concebir. Y ese era el caso de la tsunamita. La tsunamita no podía ser madre, pero cuando ella fue justa con el siervo de Dios, cuando ella honró al siervo de Dios, pagó la honra que tenía que pagar. Dice la palabra del Señor que ella concibió y dio a luz un hijo. La palabra del Señor nos dice, hermanos: no he visto justo desamparado, ni su simiente que bendigue el pan. Pero es necesario que, hermanos, ser justos, que nos agrade la justicia, que nos agrade el temor de Dios, que nos agrade, hermanos, servir, porque para eso nos trajo el Señor, para servir, hermanos. Dice la palabra del Señor que aquel a que teníamos que servir, aquel que fue hecho rey, dice la palabra del Señor que le dijo a sus discípulos: voy a lavar sus pies. Y dijeron sus discípulos: no, ¿cómo vas a lavar nuestros pies? Imposible. Si yo no lavo sus pies, ustedes no entrarán al reino de los cielos. Es necesario que yo lave sus pies. Gloria a Dios. El mayor sirvió. Ese Rey Supremo vino a servir y nos dio a nosotros esa enseñanza, ese camino. Que el que quiera ser mayor que otro tiene que servir. Alabado sea el Señor Jesús. Gloria a Cristo. Y la tsunamita, hermanos, entendió que ella tenía que servir. Y fue de bendición su vida, hermanos. Su vientre fue de bendición. Su hogar. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Hebreos 5:4, hermanos. Gloria a Dios. Gloria al Señor Jesús. Gloria a Cristo, Señor. Perdón, hermanos. Primera de Timoteo 5:17. Gloria a Dios. Primera de Timoteo 5:17. Dice así en nombre del Señor Jesús: los ancianos, fíjense lo que dice aquí, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por digno de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. ¿Qué dice esto, hermanos? ¿Que sean dignos de qué?
de doble honor. Eso es algo, hermano, que no me lo estoy inventando yo. Es algo que está escrito en la palabra del Señor. Pues la escritura dice: no pongas bozal al buey que trilla. Digno es el obrero de su salario. Alabado sea el Señor. Hermanos, hay que aportar para la vida espiritual. Los hombres que Dios manda, hermanos, los manda con un propósito. Y ese propósito va a ser de beneficio para la vida de ese varón que va buscando también su salvación. Pero dice la palabra de Dios que son dignos de doblado honor, de doblada honra. Y que el obrero es digno de su salario. Hay veces, hermanos, que la iglesia no entiende que el varón de Dios es un hombre que está trabajando en un trabajo arduo, en un trabajo difícil. Él, aparte de ser un consejero espiritual, muchas veces, hermanos, se convierte en psicólogo. Muchas veces se convierte en taxista que tiene que andar llevando a un hermano cuando se enferma, cuando le pasa otra cosa. Es el varón que tiene que estar siempre dispuesto a la hora que sea para pararse, para orar por el hermano. No importa que esté triste, no importa que algo haya pasado en su casa, él tiene que ir a buscar a la iglesia. Hermanos, un psicólogo tiene un horario. Después de las 3, de las 4, un doctor ya no atiendo. Pero el pastor, las 24 horas del día, hermanos, está abierta su comunicación para poder atenderlos, hermanos. Por eso dice la palabra del Señor que el obrero es digno de su salario. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Y esto no es algo, hermanos, que vuelvo a decir, que me lo estoy inventando, es lo que dice la palabra del Señor. 19. Contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. ¿Por qué, hermanos? Porque cuando nosotros levantamos la voz contra aquel hermano que necesitamos honrar, dice la palabra de Dios que son dignos de doblado honor. Pero en muchas ocasiones se nos olvida, hermanos. Y pareciera que, dijera la Biblia, son dignos de doblado chisme. ¿Sí? Hay veces que se nos hace rápido hablar y decir: el hermano hizo esto, el hermano hizo lo otro, y lo contagiamos a otra persona. Hermano, fíjese que yo vi que el hermano hizo esto, hermano, yo vi que el hijo del hermano hizo lo otro. Pero dice la palabra del Señor que primeramente lo tenemos nosotros que tener con prudencia, que hablarlo con unos hermanos, con 2 hermanos, y tratar de solucionarlo para no extender el problema más allá y ser un problema para la iglesia, hermanos. Ustedes tienen 27 años de ministerio, hermanos. Deberían de ser una iglesia madura, una iglesia que sabe llevar las dificultades, que no escucha el chisme, que primero lo pone a los pies del Señor. Sabe que el Señor va a hacer lo suyo. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Entonces, hermanos, decíamos que tenemos que apoyar como la tsunamita, como aquella mujer que supo atender al hombre de Dios llamado Eliseo. Dice la palabra de Dios que primeramente debemos de buscar el reino de Dios y su justicia, y lo demás que vendrá por añadidura, hermanos. Hay ocasiones que nosotros creemos que primero tenemos que buscar a Dios y posteriormente va a venir todo lo demás. Pero cuando dice la palabra de Dios que vendrá por añadidura, dice que viene junto, hermanos, no viene después. Es como, por ejemplo, cuando tú vas al supermercado y encuentras una promoción del 3x2, tú no te llevas 2 y a la otra semana vas a venir por el otro. Te los llevas en ese momento porque ¿qué? Está ¿qué? Añadido. Así es la palabra del Señor. Buscar el reino de Dios y su justicia, y lo demás viene
por añadidura, viene junto, hermanos. Entonces, si nosotros buscamos ser justos para con Dios, todo lo demás va a venir para nuestras vidas, hermanos. Todo lo demás se va a acomodar para nuestras vidas, porque Dios no nos va a dejar desamparados, pero es necesario buscar la justicia de Dios. ¿Y qué es la justicia? No deber a nadie nada. Al que tributo, tributo. Al que honra, honra. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Muchas ocasiones, hermanos, nosotros o las personas creen que el siervo de Dios es un hombre común y corriente, una persona que le dan sin importancia. La palabra de Dios dice que es digno de doblada honra, que es digno de respeto, que es digno de honor, pero hay ocasiones que no pasa, hermanos, porque como decía el hermano el día de ayer, porque no hay un temor de Dios en nuestra vida. Fíjese lo que pasó en Segunda de Reyes 2:23. La palabra de Dios nos pone ejemplos en nuestra vida, hermanos. Cuando nosotros estamos fríos, que a pesar de que oímos la palabra de Dios, a pesar de que conocemos al hombre de Dios, a pesar de que hemos visto prodigios y milagros de parte de Dios, el respaldo de Dios, no ha habido una madurez en nuestra vida, hermanos. Pero eso es algo peligroso. Segunda de Reyes 2:23, hermanos. Fíjese lo que pasó en esta parte de las Sagradas Escrituras. Dice de la siguiente manera, en el nombre del Señor Jesús. Después, aquel hombre de Dios llamado Eliseo subió de ahí a Betel, y subiendo por el camino salieron unos muchachos. Mira, hermano, anteriormente el siervo de Dios, Eliseo, se había encontrado con la tsunamita. La tsunamita había sido justa. Dijo, ahora entiendo. Había madurado la tsunamita, había agarrado experiencia espiritual. Pero pasó algo distinto con estos muchachos, hermanos. Dice que salieron unos muchachos de la ciudad que conocían al siervo de Dios Eliseo, que habían visto las proezas de Dios a través del siervo de Dios Eliseo. Si usted no las conoce, lea la palabra de Dios. Hay muchas proezas que Dios hizo a través del siervo de Dios Eliseo. Pero imagínense que cuando Eliseo vio que Elías fue arrebatado en un carro de fuego, él pidió tener doble unción de la unción de Elías. Entonces, ¿cuántas proezas no vieron esos muchachos por parte de Dios a través del siervo de Dios llamado Eliseo? Pero fíjese la falta de madurez, a pesar de que vieron, que escucharon, que estuvieron. Desde ahí salieron y se burlaron de él. Se burlaron de él, hermanos. Burlarse de un siervo de Dios es algo grave para Dios, hermanos. Y le dijeron, hermanos, diciendo, calvo, calvo, sube, calvo. Y les parecía gracioso, hermanos. Les parecía algo insignificante, algo que no tenía importancia. Pero ¿qué estaban haciendo, hermanos? Robándole a Dios. Porque la palabra de Dios dice, no debáis a nadie nada. Al que tributo, tributo. Al que honra, honra. ¿Y qué le debían a Eliseo? Honra. Porque era un siervo de Dios. ¿Quién le había dado la honra a Eliseo? Dios. Amén. Y dice la palabra del Señor. Y mirando él atrás, los vio y los maldijo en el nombre del Señor. Y salieron dos osos del monte y despedazaron de aquellos a 42 muchachos. ¿Por qué 42 muchachos, hermanos? Porque la inmadurez se contagia, hermanos. Se empieza a decir, mira, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Y cuando no hay madurez, el oído del hombre, de la mujer, es presto para oír las cosas que no edifican. Por eso es necesario, hermanos, que nuestro oído siempre esté atendiendo la voluntad de Dios. No atendiendo chismes, no atendiendo rumores, sino atendiendo la voluntad de Dios. Amén.
Alabado sea el Señor Jesús. ¿Por qué, hermanos? Vamos a leer rápidamente Hebreos 5:4. ¿Cómo es, hermanos, esta honra? ¿Por qué Dios se molesta cuando aquel hombre, cuando aquella mujer no sabe pagar una honra a un siervo de Dios? ¿Por qué, hermanos? Todo esto que te estoy diciendo es conforme a la Biblia. Yo no te vengo a decir, el Señor dice así y me lo voy a inventar. Esto es conforme a la palabra de Dios. Y si usted tiene un texto que refute la palabra, tiene que mostrarme 2 o 3 textos, porque dice la palabra de Dios, en boca de 2 o 3 testigos, conste todo acto. Así dice la palabra del Señor. Ahora, dice la palabra del Señor en Hebreos 5:4. Y nadie toma para sí esta honra. ¿Qué pasa, hermanos? Hay ocasiones que el enemigo trabaja en la vida del ser humano y dice, pero ¿por qué quiere tanto al pastor? ¿Por qué le cantaron que el Señor le siga bendiciendo, que le dé larga vida y que Cristo siempre esté con él? Yo cuánto quisiera que me cantaran a mí también. ¿Sí? Pero dice la palabra de Dios, nadie toma para sí esta honra. ¿Por qué, hermanos? Porque no es algo que lo podamos tomar nosotros. Fíjese lo que dice la palabra del Señor. Sino el que es llamado, ¿por quién, hermanos? Dios. Por Dios, como lo fue Aarón. Esta honra, hermanos, es algo especial que viene de Dios. Y dice la Biblia que lo que de arriba viene, ¿qué? Sobre todo es. Sobre todo es. Cuando los hombres de Dios predicaban en Jerusalén, salieron unos hombres a detenerlos y dijeron, anteriormente ya nos han predicado, pero un hombre llamado Natanael les dijo, mira, es verdad, ya han venido otros predicadores antes, pero se murió y después ya no pasó nada, la obra se desvaneció. Déjenlos, porque no sean que vayamos a estar peleando contra Dios. Amén. ¿Por qué? Porque la honra no se nos había dado cualquier hombre, sino se nos había dado Dios. El llamamiento se nos había dado Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Gloria al Señor Jesús. Amén. Un siervo de Dios, hermano, no toma la honra para sí mismo. Un siervo de Dios es un hombre humilde, dice la palabra del Señor. Hermanos, para que no busquen el texto, se los voy a contar yo, ojalá y lo tomen en cuenta. Dice la palabra del Señor que cuando él llamó a Saúl, era un joven, y mucha gente lo menospreció porque era joven. No le ofrecieron presentes, no le llevaron holocausto, pero Saúl todavía tenía un corazón bueno delante de la presencia del Señor. Y dice, mas él disimuló. Los siervos de Dios en muchas ocasiones ven, hermanos, circunstancias de nuestra vida y lo disimulan. Y no es porque estén aparcelando el pecado, sino porque aman las almas. Porque dice, este hermano hay que hablarle un poco más, hay que tenerle un poco más de paciencia. Mira, hermano, yo predico que la hermana no tiene que traer aretes. Es como si trajera tatuajes, porque no es natural. ¿Sí? Pero yo acepto, hermanos, que eso es un proceso de Dios. Que el Espíritu Santo tiene que redarguir a la hermana. Que el Espíritu Santo tiene que hacer la obra perfecta. Amén. Porque no venimos al mundo con aretes. Si hubiéramos venido al mundo con aretes, pues ahí todos traemos aretes. Pero hay veces, hermanos, que por amor a las almas, el hermano no dice nada. Hay veces que por amor vamos a darle más tiempo. ¿Cuánto dijo el Señor? 1 año más a la higuera, 1 año más. Y hay veces que la hermana dice, ay, pero a mí sí me dice, y a la otra no le dice. Porque los siervos de Dios son humildes, hermanos. Muchas veces disimulan por amor a las almas. Posteriormente, hermanos, dice la palabra de Dios
que David, cuando Saúl ya se había contaminado y Dios lo había desechado, dice que lo persiguió a David porque sabía que Dios había escogido a David. Y un día, hermanos, en una cueva, ahí estaba Saúl, y los soldados de David le dijeron: mira, aquí está Saúl, vamos a matarlo, Dios te lo ha entregado. ¿Y sabe qué dijo Saúl? ¿Sabe qué dijo David, hermanos? ¿Cómo voy a poner yo mi mano en contra del siervo de Dios? Los hombres de Dios son leales, hermanos. No procuran buscar el mal a aquel que les ha hecho el mal, porque sabe que el que paga es Dios. Sabe que Dios es justo, hermanos. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Son algunos atributos de los siervos de Dios, hermanos. Números 12:3, hermanos. Vamos a leer cómo era el siervo de Dios Moisés. Números 12, versículo 3. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Números 12, versículo 3. Gloria a Dios. Glorifica el nombre del Señor Jesucristo, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Dice: y aquel varón Moisés era muy ¿qué? ¿Era muy qué, hermanos? Muy manso, más que todos los hombres que había sobre la faz de la tierra. Los hombres de Dios son mansos, son humildes, hermanos. Buscan lo mejor para ti. Son hombres que le piden a Dios por ti. Yo he visto al hermano Omar, que no lo conozco, pero el Espíritu del Señor sí lo conoce. Y él les dice: hermano, yo los amo, yo los quiero, les agradezco por su apoyo. A este muchachito que está tocando el instrumento: hijo, te amo. Y esas palabras, hermanos, son de confortación, son de amor, son de aliento para todas las personas, hermanos. Porque el hombre de Dios es manso. Así debe de ser el hombre de Dios, hermanos. Pero muchas veces, hermanos, nosotros como hombres, como personas, queremos ver la perfección en aquel hombre que Dios ha escogido. Queremos que no se equivoca, que no puede tropezar, ¿sí? Que no puede decir quizá algo enojado. Pero dice la palabra del Señor que aún Moisés, que era ¿qué? Manso y humilde de corazón, dice que golpeó la peña, hermanos. Se enojó, se molestó, porque era hombre, hermanos. ¿Sí? Pero en muchas ocasiones, hermanos, uno ve todos los errores, y sobre todo los hijos, hermanos. Yo tengo un niño de 8 años y una niña de 7 años, y me ha tocado, hermanos, que algunos hermanos me dicen: hermano, su hijo, mira que estaba más chiquito el niño, su hijo, hermano. No, sí, llama la atención al niño, pero siempre es hacia el hijo del hermano. La palabra de Dios nos dice que tenemos que sujetar a nuestros hijos. Es una gran verdad. Pero llega el momento, hermanos, que nuestros hijos, como ministros, llegan a una edad donde ellos mismos deben de entregar su corazón a Dios. Deben de tener una relación con Dios. Ya no los podemos nosotros forzar. Debe de haber una relación plena con Dios. Se deben de convertir ellos a Dios a través de sus oraciones, a través de su ejemplo. Hermanos, la palabra de Dios nos dice que el siervo de Dios llamado Jacob, aquel que fue padre de Israel, ¿sí? Que su nombre también es Israel, podemos decir aquel hombre virtuoso, haber tenido hijos perfectos. Pero dice la palabra de Dios, hermanos, que Rubén, el mayor, hizo cosas terribles, ¿sí? Y por eso dejó de ser siervo de Dios Jacob. Amén. No dejó de ser siervo de Dios, hermanos. Amén, amén. Simeón y Leví hicieron cosas terribles ante la presencia de Dios. Fueron el segundo y el tercero. Por eso Dios escoge hasta la tribu de Judá, que es la cuarta, ¿sí? Y lo toma en el lugar del primogénito. De ahí viene la descendencia de David. Pero hermanos,
Incluso estos hombres, hijos de Jacob, vendieron a su propio hermano, a José. ¿Y eso tuvo culpa Jacob? ¿No los educó? No, hermanos, llega el momento en la vida de nuestros hijos que nuestros hijos tienen que entender, que comprender por sí solos la voluntad de Dios. Mira, hermanos, los hermanos de José eran tan duros que era necesario que pasaran por ese proceso para que un día fueran a aquel lugar y se humillaran ante la presencia de Dios y lloraran con su hermano y le pidieran perdón. Dios hace todo, hermano, de una manera sorprendente. Pero nosotros no podemos ser jueces, estar diciendo, es que el hijo del hermano, la hija del hermano. Nosotros tenemos que orar, hermanos. Tenemos que apoyar con nuestra oración. Tenemos que poner todo en las manos de nuestro Dios. Dice la palabra del Señor que David fue un hombre de Dios escogido conforme al corazón de Dios. Pero, hermanos, tuvo un hijo llamado Absalón que hizo cosas terribles. Tuvo otro hijo llamado Amaón que también hizo cosas terribles, hermanos. Adonaías. Y, hermanos, no por eso Dios lo dejó de escoger, porque también vuelvo a lo mismo. Los hijos tienen que aprender, hermanos, a amar a Dios. Salomón, el propio hombre que Dios escogió, se equivocó, hermanos. Pero en el libro de Eclesiastés, qué hermoso habla, hermanos. Después de que ya era viejo, de que ya era anciano, reconoce y dice: todo es vanidad de vanidades. No hay nada valioso, solamente Dios. Es importante, hermanos, que nosotros apoyemos a los hombres de Dios. Dice la palabra del Señor. Gloria a Cristo el Señor. Primera de Samuel 8:3, hermanos. Fíjese lo que dice la palabra del Señor. Primera de Samuel 8, versículo 3. Hermano, Samuel era un hombre virtuoso delante de la presencia del Señor. Era un hombre temeroso de Dios, que hasta el último momento de su vida le sirvió a Dios, hermanos. Pero fíjese lo que dice Primera de Samuel 8:3. Pero sus hijos no anduvieron en los caminos de su padre. Antes se volvieron atrás a la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Hermanos, es necesario que nosotros oremos por la familia de todos nuestros pastores, de todos nuestros líderes, porque en muchas ocasiones, hermanos, por atender a la iglesia, hay hermanos que desatienden su casa. Y los hijos muchas veces reclaman: es que tú no estuviste conmigo en mi cumpleaños, tú no estuviste conmigo eso, y no entienden que están haciendo un servicio a Dios, pero posteriormente lo van a entender, hermanos, por ayuda del Señor. Entonces, la palabra del Señor nos dice que nosotros tenemos que honrar a los siervos de Dios, apoyar a los siervos de Dios. Hermanos, Moisés sufrió por el pueblo, padeció por el pueblo, hermanos. Sufrió persecución, sufrió, hermanos, cansancio, traiciones dentro del pueblo, rebeliones, burlas, quejas. El pueblo, hermanos, un día quería una cosa y el otro día quería otra cosa y el otro día se quería regresar. Es difícil, hermanos, lidiar con un pueblo, dice la palabra del Señor. Pero Dios es el que lo sostiene. Dios es el que le dio fuerza a Moisés, hermano. Y es el que le va a dar fuerza al siervo de Dios, nuestro hermano Omar, para seguir al frente de este lugar. Para que este pueblo, hermano, se engrandezca, se embellezca por la gracia de Dios. Gloria sea el nombre del Señor. Muchas ocasiones, hermanos, va a haber algunas circunstancias, porque el siervo de Dios nos va a decir: hermano, por ahí no vaya, hermano, por ahí no camine. Pero fíjese lo que dice Gálatas 1:10, hermanos. Vamos a leerlo en el nombre del Señor Jesús.
Gálatas 1:10. Si alguien lo tiene, hermano, y me ayuda a leerlo, se lo voy a agradecer, hermano, en el nombre del Señor. Yo lo voy a leer, hermano. Gálatas 1, versículo 10. Dice: Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Dios. Hermanos, dice la palabra del Señor que a cuál de los profetas no persiguieron en la antigüedad. A los hombres no les gusta que nos digan nuestros errores, no les gusta que nos digan: por ahí no vas bien, mira, por ahí te va a pasar esto, por ahí te va a ir vas a tropezar. Y muchas veces decía el apóstol que por decirles la verdad, me he hecho vuestro enemigo. Pero la palabra de Dios dice que es mejor servir a Dios que a los hombres. Entonces, cuando la palabra de Dios llegue, hermanos, a tu vida y te confronte, agradécele a Dios. Porque el siervo de Dios no quiere algo mal para ti, quiere lo mejor para tu vida, quiere lo mejor para tu casa, quiere que tú crezcas en la fe del Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para que cuando venga una tormenta, una tempestad, no te mueva, hermanos. Allá en Veracruz, hermanos, llegan unos nortes, unos vientos muy fuertes. Hace rato me preguntaba el hijo del pastor que si nosotros le decíamos viento al norte, norte al viento. Y yo le decía: sí, hermano, pero no crea que es cualquier viento. Son vientos de 100, 120 kilómetros por hora. Que usted ojalá vaya un día y tiene su casa en Veracruz. Todos ustedes son bienvenidos en aquel lugar. Y va a ver usted, hermanos, a las palmeras que están pegados al mar, que los azota el viento para acá y los azota para allá. Pero la palmera se vuelve a parar, hermanos. No se cae. Así es lo que quiere el Espíritu de Dios con cada uno de ustedes. Amén, amén. Que se afirmen. Alabado sea el Señor. Que se afirmen, hermanos, en la roca que es Cristo Jesús. Alabado sea su nombre. Ya vamos a ir terminando, hermanos. Hechos 10:33. Gloria a Dios. Fíjense, hermanos, cómo la palabra del Señor nos enseña. Dice la palabra del Señor que es útil para enseñar, útil para redarguir. Hechos 10:33. Pero hay veces, hermanos, que nos gusta más la emoción, que nos cuenten un chiste, que nos cuenten un distractor para no dormirnos, porque si nos hablan de la palabra de Dios nos da sueño. Pero tiene usted, hermano, que aprender, ¿sí?, a discernir la palabra de Dios, a nutrirse de la palabra de Dios, a querer más de la palabra de Dios, a desear, buscar, leer las Sagradas Escrituras. Hechos 10:33, hermanos. Fíjese lo que dice la palabra del Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora, pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Hermano, Cornelio, un hombre que buscaba de Dios, pero le hacía falta algo, hermanos: conocer a un siervo que le hablara verdaderamente la palabra de Dios. Porque muchos te pueden hablar de Dios, pero no es una palabra eficaz conforme a lo escrito, a lo establecido por Dios. Por eso Él no le dijo: ve y busca a cualquiera, le dijo: ve y busca a Simón, que tiene por sobrenombre Pedro. Y cuando Pedro vino, hermanos, ¿sabe lo que hizo Cornelio? Honrarlo, hermanos. Honrar la vida de Pedro. Pedro no quería ir, hermanos. Para Pedro era algo abominable entrar en la casa de un gentil. Pero el Señor le tuvo que enseñar a Pedro que Dios no hace distinción de personas. Y cuando llegó, hermanos,
Cornelio invitó a sus vecinos, invitó a la gente, dijo: estamos reunidos aquí, queremos escuchar, vamos a atender lo que tú tienes que decirnos, vamos a obedecer porque es palabra de Dios. En 34, entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace excepción de personas. Hermanos, cuánto me gozo en la palabra del Señor. Cuando mi hermano estaba aquí arriba hablando en maya, yo sentía la presencia del Señor, que en toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Gloria a Dios. Gloria a Cristo. Pero dice la palabra del Señor que aparte de que el Señor no hace excepción de personas, sino que en toda la nación, en todas las naciones, se agrada del que teme a Dios y hace ¿qué? Justicia. No seamos injustos, hermanos, porque no importa que dancemos demasiado, pero seamos injustos, no sirve de nada, hermanos. ¿Sí? Tenemos que ser justos. Y dice la palabra del Señor: no debáis a nadie nada. Al que tributo, tributo; al que honra, honra. Alabado sea el Señor Jesús. Amén. Gloria a Dios. Y eso lo supo Cornelio, hermanos. Y dice que la presencia del Espíritu Santo descendió sobre ellos. Y empezaron a hablar en nuevas lenguas. Alabado sea el Señor Jesús. Gloria a Dios. Hay ocasiones, hermanos, que hay personas que te van a decir: hermano, pero usted también tiene necesidad en su casa. Hermano, pero véngase conmigo, acá hay un ministerio que el Señor tiene para con usted. Te van a tratar, hermanos, de mover de tu corazón, de tu obediencia al Señor. Pero, hermanos, esas personas son personas que nunca se han sujetado a nadie, hermanos, que nunca han aprendido a dar honra, sino que ellos quieren recibir, ¿sí? No están dispuestos a dar. Y dice la palabra del Señor que mejor es dar que recibir. Entonces, hermanos, hay que cuidar nuestra fe, hay que cuidar lo que Dios nos ha dado, no descuidar. Dice la palabra de Dios que no tenemos que darle las perlas ¿a qué? A los cerdos. Así dice la palabra del Señor. Si el Señor te ha dado una perla, si el Señor te ha dado una joya en tu vida, valórala, hermanos. Trabájalo, púlelo, crece, para que tú puedas brillar, para que la luz de Cristo pueda brillar a través de ti. Alabado sea el Señor. Pero a través de qué, hermanos? De la obediencia a nuestro Dios. Hermanos, muchas veces hay personas que nos van a querer decir: es que fulano hizo esto, es que fulano hizo lo otro. Acuérdate, hermanos, del acusador, cuando fue ante la presencia del Señor y le dijo: mira, él tiene todo, así está Job porque lo tienes bien, pero quítale esto, quítale lo otro. Acuérdese quién es el acusador, hermanos. Ese es un espíritu que no proviene de Dios. Amén. Cuando alguien venga, hermanos, a acusar, cuando alguien venga a querer dañar tu fe, repréndelo en el nombre de Cristo Jesús, hermanos. Amén. Dice la palabra del Señor que los demonios se reprenden en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si es un hermano que va a tratar de que tu fe crezca, ese hermano lo único que te va a venir a decir es que te acerques a Cristo, que le pongas todas tus demandas al Señor, que el Señor conoce tu vida, que el Señor conoce las intenciones de tu corazón, que Dios es fiel. Ese hombre es de Dios, pero si viene a decirte otras cosas diferentes, no es de Dios. No lo recibas, hermano, ni porque diga: hermano, es que me dijo Dios. Es mentira, no le dijo nadie nada, hermano. Repréndelo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Fíjense lo que dice la palabra del Señor, ya para ir terminando, hermano. Segunda de Pedro 1:19. Gloria a Dios. Segunda de Pedro 1:19. Gloria a Dios.
Gloria a Cristo el Señor. Fíjese lo que dice la palabra del Señor hasta el 21. Dice, tenemos también la palabra profética más segura. Hoy en día, hermanos, hay una epidemia de profetas que profetizan hasta casi los horóscopos, que profetizan todo, hermanos. Pero la palabra de Dios dice que tenemos la palabra profética más segura, que es la Biblia, hermanos. La Biblia. Pero en muchas ocasiones hay hermanos que dicen, hermano, no conocerá un profeta para ver si salgo a buscar trabajo. ¿Sí? Hermanos, tenemos que buscar la palabra de Dios, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra el lugar oscuro. Hermanos, cualquier profecía, cualquier cosa que venga, respáldalo con la palabra de Dios, porque si no lo respalda la palabra de Dios, es palabra de hombre. Hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura, es por interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Nunca es por emocionalismo, por decirte yo siento, yo creo, sino porque tiene que ser respaldada con la palabra de Dios. Si no es respaldada con la palabra de Dios, es palabra de hombre. Dice la palabra del Señor, una doctrina de hombre natural, diabólica, así dice la palabra del Señor. Sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, hermanos, nos ha dejado esta palabra de vida. La Biblia es la palabra de Dios. Es viva y eficaz, hermanos. Es lo que Dios nos ha dejado como regla de fe. Y si el Señor nos dice que honremos, tenemos que honrar. Si el Señor nos dice que nos sujetemos, nos tenemos que sujetar. Si el Señor dice que tenemos que obedecer a nuestras autoridades, tenemos que hacerlo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Fíjense nada más, hermanos, esta parte. Muchas ocasiones queremos escuchar profecía, pero vamos a ver estos tres textos. Y en esos tres textos hay profecía. Hebreos 13:7, hermanos. Vamos a leerlos, ya son los últimos, hermanos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Si tú quieres escuchar profecía, hermanos, tienes que buscar la palabra de Dios. No hay profecías nuevas. Todo está escrito en la palabra del Señor. No hay nuevas revelaciones ni nuevas profecías. Hay nuevos charlatanes, eso sí hay. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Hebreos 13:7, hermanos. Si alguien lo encontró, me puede ayudar a leerlo, por favor, hermanos. Gloria a Dios. Ya lo encontré aquí, hermanos. Hebreos 13, versículo 7. Gloria a Dios. Acordaos de vuestros pastores que os hablan la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Amén. Esa es una palabra profética, hermanos. Acordaos de vuestros pastores y imitad su fe, imitad su conducta. Esa es una palabra profética. 13:17, hermanos, ahí mismo de Hebreos. Obedeced a vuestros pastores y sujetad a ellos. Esta es una palabra profética, hermanos. Si no la escuchas, allá tú. Pero es palabra de Dios. Porque ellos velan pues por nuestras almas, como quienes han de dar cuentas, para que lo que hagan, lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Y el último, hermanos, 1 Timoteo 5:18. Amén, amén. Nos gusta oír profecía, pero no de la palabra de Dios. Nos gusta oír profecía que hable bonito para nuestros oídos, pero la profecía es la palabra de Dios. 1 Timoteo 5:18, hermano.
Fíjense lo que dice esa profecía. 5, 18 y 19. Pues la escritura dice: no pongas bozal al buey que trilla. Digno es el obrero de su salario. Contra un anciano no admitas acusaciones, sino con 2 o 3 testigos. Esa es palabra profética, hermanos. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Hermanos, los invito a que no debamos a nadie nada. Al que tributo, tributo. Al que honra, honra. Hermanos, yo quiero tomar la libertad, hermanos. Sé que me he extendido hablando, sé que me he extendido y quizás los he ofendido, pero no ha sido la acción de quererlos ofender, hermanos. Yo quiero que esta iglesia sea una iglesia madura. Amén. Una iglesia que crezca en el nombre del Señor Jesús y que no sea movida por ninguna tempestad. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Hermanos, aleluya. Gloria a Dios. A mí me gustaría, hermanos, orar por el hermano Omar. Me gustaría que pasara nuestros hermanos pastores y me gustaría orar por él, hermanos. Porque, a ver, yo le dije al Señor: Señor, dame palabras, y el Señor me dio estos textos. Yo quiero leer. Gloria a Dios. Amén, amén. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Quiero que me ayuden los hermanos a orar por el hermano. Dios sea que le dé vida. Dios sea que le dé fuerzas al siervo de Dios. Fuerzas como la del búfalo, hermanos. Gloria a Dios. Que venga la hermana también, la esposa del hermano. Dice la palabra del Señor que Él le ha dado una compañera idónea. Amén. La palabra del Señor nos dice que Eva fue hecha de la costilla de Adán, de al lado, de su lado. No fue hecha de atrás, ¿sí?, para que se quedara atrás, sino que fue hecha a un costado del varón. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Amén. Dice la palabra del Señor, hermanos, como le digo a Pablo, cuando Pablo, hermanos, estaba triste, estaba desangustiado, estaba cansado, dice la palabra del Señor en Hechos 23:11: te animo, como has testificado de mi nombre todos estos años, es necesario que lo sigas haciendo por todo Yucatán. Amén. Alabado sea el Señor Jesús. Gloria a Dios. Como dice la palabra de Dios en Isaías 41:10: no temas, yo estoy contigo siempre, te ayudaré y te sustentaré con la diestra de mi poder. Alabado sea el Señor. Como dice Josué 1:9: esfuérzate y sé valiente, porque yo soy tu Dios. Alabado sea el Señor Jesús. El Señor va a respaldar este lugar, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Alabado sea el Señor. Señor, tú has escogido a este varón. Tú le has dado fuerza, Señor. Tú le has dado conocimiento. Tú le has dado de tu Santo Espíritu, Señor. Te pido en esta noche que le des una doble unción de tu presencia, mi Señor Jesús, para que Él, Señor, pueda conquistar todo este estado de Yucatán para tu santo y tu glorioso nombre, Señor. Que todo el mundo conozca, Señor, que no hay otro nombre dado a los hombres en el cual puedan ser salvos. Para que más hombres, para que más mujeres sigan hablando en su lengua maya y glorificando que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo es Dios. Alabado sea su nombre. Señor, bendice a su compañera, dale vida, dale fuerza, Señor. Hazle una mujer idónea, llénala de virtudes, llénala de fuerzas. Bendice a sus hijos, Señor, sus hijas con sus nietos. Que su casa, Señor, siempre sirva tu nombre, Señor. Sean siervos tuyos para tu gloria, para tu honra, para tu majestad, Señor. Bendice a los varones que lo apoyan. Bendice, Señor. Fortalece la vida de este varón, Señor. Guárdale, bendícele, Señor.